que se está uniendo en estos momentos. Muy bien. Voy a apagar el micrófono hasta que me toque. Sí. Listo, Marco. Por favor. Perfecto. Pues muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias a los distintos compañeros de los medios de comunicación que nos están acompañando y que se están ahorita uniendo a esta rueda de prensa organizada de manera conjunta por la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y México Evalúa. El propósito de esta mañana de conversar con ustedes es compartir los hallazgos, pues de sistematizar la información de las distintas estrategias que se han estado desarrollando en los estados para enfrentar, por un lado, los retos educativos que la pandemia ha puesto sobre el sistema educativo, cómo han sido las estrategias paulatinas de este regreso presencial cada vez mayor en las escuelas de nuestro país, aunque todavía en varias entidades no estamos cerca del 100%. Y sobre todo, a la hora de sistematizar este esfuerzo, que es el esfuerzo que si estamos en lo correcto, pues es el primero de tratar de conjuntar cada uno de los estados y las políticas que han estado implementando a lo largo de estos 2 años para poder enfrentar la materia educativa. Y pues nos honra la presencia de 2 secretarias de educación que pues tienen la responsabilidad de enfrentar, pues no creo exagerar, esta tormenta educativa que se está viviendo en el país y que tienen la responsabilidad de estar navegando el barco en Nuevo León, el barco en Querétaro, pues para llevarlo a buen rumbo y tratar de ir compensando pues distintas afectaciones que se han observado en el ámbito educativo. Y por eso invitamos a 2 estados para que pudieran compartir pues con la prensa y con la audiencia en general, pues qué se está haciendo. Generalmente nos centramos solo en las políticas implementadas por parte de la Secretaría de Educación Pública Federal, pero pues como hemos sistematizado en la información que en un momento les pondremos en el chat los vínculos donde están las fichas de cada uno de los estados que se revisaron, pues muchas de las políticas en diversas entidades fueron más allá pues de las directrices que la Secretaría de Educación Pública estableció. ¿Por qué? Porque por un lado sabemos que las afectaciones educativas se han puesto, por lo menos en el ámbito de una afectación en los aprendizajes. Hay estados que están avanzando en tener esfuerzos para poder dimensionar de qué tamaño son estas afectaciones en los aprendizajes. Hay otros estados pues que todavía no han podido establecer evaluaciones diagnósticas que den cuenta del tamaño de estas afectaciones. Hay afectaciones del orden socioemocional. Reiteradamente, ustedes, compañeros en la prensa, han dado cuenta en sus medios de cómo las niñas, los niños, los jóvenes, pues han visto la parte emocional afectada en estos ya prácticamente 2 años de haber tenido pues clases no de manera normal, sino a la distancia, y ahora poco a poco de manera presencial. Unos estados están haciéndolo cada vez con un mayor número de escuelas abiertas. Unos utilizan lo que le llaman la estrategia escalonada, es decir, poco a poco han ido aumentando los aforos. Otros le llaman estrategia híbrida, en donde tratan de alternar grupos por días o grupos por semanas para poder enfrentar este regreso a clases, dado los requerimientos de la sana distancia y sobre todo el reto de tener bien ventilado los salones de clase y el número de estudiantes que ellos atienden. También hemos visto cómo la gran apuesta para varios estados ha sido precisamente tratar de mejorar la infraestructura educativa. Lamentablemente, muchos de ustedes han dado cuenta cómo pues escuelas fueron en estos años
prácticamente abandonadas, muchas de ellas vandalizadas. Se tiene a nivel nacional que por lo menos el 5% de los planteles sufrieron vandalismo. Muy probablemente tanto la secretaria Marta Elena Soto como la secretaria Sofía Leticia Morales nos platicarán pues cuál fue el panorama que ellos enfrentaron, porque además son dos secretarias que les toca entrar en un momento de transición, de cambio de gobierno hacia finales del año pasado, y enfrentar dentro de los tantos retos que tienen la materia cómo acondicionar los planteles para poder hacer este reinicio de clases. Los protocolos de salud han sido un tema de suma importancia que ha tenido también pues no ha estado falto de controversia, sobre todo por las directrices federales en donde se ha habido la negativa para la vacunación de los menores de 15 años, lo cual obviamente ha traído mayor incertidumbre en muchas comunidades educativas. Todas ellas prácticamente ya recibieron, en el caso de los profesores, sus refuerzos de vacunación, pero eso no implica que muchos de ellos todavía se han sentido pues nerviosos a la hora de estar pues reiniciando actividades, y esto pues ha planteado también un reto para las autoridades en ese sentido. Creo que es destacable y con esto voy a abrir el micrófono en primer lugar a la secretaria Sofía Leticia en el tema de cómo hay estados que insisto, pues han entendido desde mi perspectiva, y lo hemos así mencionado en nuestras instituciones, en México Evalúa y en la iniciativa de educación del TEC de Monterrey, que tienen que asumir la mayoría de edad, y en donde ya nos están esperando a las directrices del gobierno federal y están reorientando sus recursos. El último tema que pues literalmente ha aparecido de cara a esta semana es la confirmación de la desaparición de las escuelas de tiempo completo, en un momento en donde las afectaciones de aprendizajes uno esperaría hubieran hecho que se pudiera reforzar oportunidades educativas, en particular para los menos aventajados, que eran en su mayoría los que atendían a este tipo de planteles, y que pues ahora se dice que las escuelas nuestras se van para allá los recursos, y en donde pues hay, acuerdo a lo que la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer la semana pasada respecto a la revisión al menos del 16% del universo de estas escuelas. En el 50% de las revisadas ha habido anomalías en el uso de los recursos, problemas de opacidad. Pues no queda claro que la escuela nuestra pueda ser la sustituta de las escuelas de tiempo completo, máxime que sus propósitos educativos serán distintos. Y finalmente también compartir con ustedes, amigos de la prensa, cómo no solamente desde nuestras instituciones hemos documentado y tratado de sistematizar la información, sino que también hacer esfuerzos para poder ayudar en términos de contribuir con las autoridades para poder enfrentar este reto educativo. Estamos, por ejemplo, desde junio del año pasado, haciendo un programa de tutorías para la educación media superior pública en Nuevo León. Comenzó con el gobierno anterior y lo hemos continuado con las autoridades del nuevo gobierno del gobernador Samuel García, para poder contribuir precisamente junto con los maestros de estos planteles a tratar de hacer tutorías focalizadas en las áreas de matemáticas, de comunicación, que son de las que han sido más afectadas lamentablemente por las clases a la distancia. Y estamos tratando de expandir estos esfuerzos en otras entidades federativas. Querétaro es uno de ellos, pero no solamente Querétaro, para tratar de mostrar que desde la academia y la sociedad civil organizada no solamente se critica, sino que también se contribuye para poder solucionar un problema educativo mayúsculo como el que lamentablemente el país está enfrentando en estos momentos. Entonces, si les parece, la dinámica que vamos a tener ahorita es las secretarias conversarán con ustedes por 7 minutos, les estarán presentando los puntos más relevantes de las estrategias que se han hecho en estas dos entidades como ejemplo de lo que se puede hacer
pues que difieren a veces de lo que mandata el gobierno federal, y posteriormente para precisar algunas recomendaciones de política pública y abrir el espacio para ustedes para que puedan hacer los planteamientos que consideren necesarios. Doctora Sofía Leticia, por favor. Muchísimas gracias, Marco. Primero que todo, quisiera felicitar a la iniciativa Equidad con Calidad del Tecnológico de Monterrey, de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey y a México Evalúa, por este gran trabajo que realmente refleja, primero que estamos todos, digamos, comprometidos con este análisis de... aquí me aparece algo que no puedo quitar, pero bueno, con este análisis de cuál es la situación que estamos enfrentando cada una de las autoridades locales. Segundo, me gustaría del documento hacer el reconocimiento también a un documento descriptivo, analítico, y también a lo que ustedes llaman fichas, que son como infografías que nos ayudan también a representar gráficamente cuáles son nuestros desafíos. Y en el documento ustedes presentan varios desafíos que yo quisiera primero hacer una cronología rápida de cómo hemos ido avanzando desde el 4 de octubre que nosotros entramos al gobierno. Entramos siempre con la convicción de que las escuelas tenían que estar abiertas. Sin embargo, las dos políticas sustantivas se dieron a conocer el 10 de octubre, el domingo 10 de octubre, que fue, por un lado, escuelas dignas y abiertas a la comunidad, y por el otro, un regreso seguro con las 3P, planeado, prudente y pertinente. Y eso nos permitió ir bajando un discurso a maestros, maestras, directivos, responsables, digamos, de la educación en el Estado, de decir vamos juntos en este proceso que tenía que ir de la mano con los lineamientos de la Secretaría de Salud, y en ese sentido, pues estábamos limitados en el aforo por el 1,5 metros. Sin embargo, pudimos avanzar hasta diciembre con el 95% de las escuelas abiertas. No necesariamente todos los alumnos, y sí con estrategias, sobre todo mixtas, que implicaba que la mitad o un número de estudiantes iba un día, otros otro, tratando de que fuera mitad y mitad, porque en educación básica, sobre todo, el modelo híbrido era muy difícil de implementar por problemas de carencia de tecnología. En educación media superior y superior sí se pudo avanzar en modalidades híbridas, en algunos casos mixtas, pero sobre todo híbridas y presenciales. Al regresar, antes de continuar con ya este año, en el 2022, sí me gustaría decir que desde el principio, tanto la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, como la Subsecretaría de Educación Básica, teníamos clarísimo como Secretaría que paralelamente había que estar midiendo o hacer esfuerzos por hacer una medición de cuáles son esas, o cuáles eran o cuáles son todavía, porque persisten, esa pérdida de aprendizaje fundamental. En educación media superior y superior tuvimos la fortuna también de recibir el apoyo de esta misma iniciativa de equidad con calidad para medir el aprendizaje de los estudiantes en lo que yo llamo los aprendizajes imprescindibles. Y se logró más o menos una cobertura del 75% de los estudiantes. Lo que arrojó, y lo digo desde el año pasado porque los resultados los obtuvimos antes de hacer el receso de Navidad, pues era lastimoso y de alguna manera también era muy importante ponerlo sobre la mesa, pero más que al público en general, empezar con los directores generales de los subsistemas como un proceso de conciencia de que era muy importante hacer rutas de mejora con los directores de los distintos planteles de los subsistemas, y en el caso de educación superior, de analizar también los resultados de media superior, porque esta evaluación se hizo solo en media superior, pero con esa visión de decir, estas son las carencias que vamos heredando, y muchos de ellos
pasan, o esa es nuestra aspiración, de que transiten a la educación superior. En el caso de educación básica, hicimos también el esfuerzo de capacitar vía la estructura a supervisores, asesores técnicos y directores en esta metodología de la medición independiente de aprendizaje, con el objetivo de que capacitaran a los maestros de segundo, tercero y cuarto de primaria, para poder detectar la pérdida de los aprendizajes imprescindibles. De nuevo, lectura, escritura, cálculo básico y algunos elementos de educación socioemocional, igualmente en educación media superior. Y obviamente, si bien en media superior los resultados fueron bajos, no vemos o no vimos en su momento que fue un cambio tan drástico de antes de la pandemia y durante la pandemia, debido a que de alguna manera habíamos hecho invisible la mediocridad de los resultados de aprendizajes académicos en media superior. En el caso de educación básica, sí encontramos también grandes carencias. Niños de cuarto grado, niños y niñas de cuarto grado, que difícilmente podían leer con fluidez y entender una frase. Y obviamente eso nos pone, iniciamos el 2022 con dos grandes desafíos. Por un lado, un incremento de casos impresionantes de Omicron, que otra vez nos detenía para abrir al 100% con la presencia del 100% de los estudiantes. Y la decisión que se tomó conjuntamente con los expertos de salud es las escuelas abiertas, pero la asistencia de los alumnos y alumnas era voluntaria en función de los padres. Como el tiempo se me está acabando, yo quisiera decir que los desafíos continúan. Son los desafíos en cómo reforzamos aprendizajes imprescindibles, entendiendo por ellos comunicación, español, cálculo básico y educación socioemocional, conjuntamente con lo que llamamos habilidades del siglo XXI o aprendizajes fundamentales, teniendo como elemento vinculador la educación socioemocional. Ese para mí es el gran desafío de estos meses. Lo que tú pones sobre la mesa, efectivamente encontramos desde el 4 de octubre los planteles desmantelados. No solo por robo, sino por descuido de 2 años que realmente consideramos que era situación intolerable el cómo se había abandonado las escuelas de educación básica. No así educación media superior y las escuelas normales. ¿Qué se ha hecho en ese sentido? Un trabajo de alianza con el sector productivo, con la sociedad civil y con el gabinete ampliado para cada uno retomar 10 escuelas y ver cómo vamos rehabilitando esas escuelas. Y lo último que me gustaría decir es que el 14 de febrero, dado que ya los casos van en disminución, se lanzó la política de 100% abiertas las escuelas y en este momento tenemos el 98% de las escuelas de educación básica abiertas y la asistencia del 90% de los alumnos. O sea, vamos ya superando, digamos, este proceso de contingencia para centrarnos en lo más importante, la pérdida de aprendizajes y el reforzamiento de ellos. Gracias. Muchísimas gracias, secretaria Sofía Leticia, secretaria Marta. Creo que me mandó su equipo ahorita una presentación pequeña que creo que necesita para el apoyo, entonces no, la voy a si quieres, o sea, sin presentación, ok. Sí, adelante. Si quieres, no hay ningún problema. Pues antes que otra cosa, pues un saludo a Marco. Muchas gracias por darnos la oportunidad de tener este espacio de plática, de comentar, pues, qué es lo que hemos estado haciendo cada uno en los estados. Un saludo a los medios de comunicación y, por supuesto, a mi par, la doctora Sofía Leticia. Un gusto saludarle como siempre. Respecto de la pregunta, bueno, pues efectivamente en Querétaro estuvimos trabajando el retorno a las escuelas desde el mes de junio del año pasado. Comenzamos una etapa a la que llamamos de entrenamiento, donde las escuelas tuvieron la oportunidad de que de manera voluntaria presentaran sus propuestas para abrirse
para ser abiertas a partir de un protocolo establecido por el Comité Técnico de Salud en el Estado, que se tendría que llenar, y la habilitación de un espacio, de una página web para subir estos protocolos y que fueran evaluados por parte del sector educativo. Una cantidad importante de instituciones de todos los niveles participaron en este ensayo a efecto de revisar ya en campo cómo se comportaban precisamente los protocolos que pues nada más habíamos diseñado pero no habíamos probado. Después de eso, a partir del 30 de agosto, que se inauguró formalmente el ciclo escolar que está corriendo actualmente, una cantidad pues no muy grande de instituciones de educación básica en el estado comenzaron a trabajar de manera presencial, y había la intencionalidad de que poco a poco, a través de etapas, fueran incorporándose las instituciones de educación, sobre todo básica, que hubiera periodos establecidos. Y es como nosotros, a partir del 1 de octubre, es que comenzamos a tener esta responsabilidad y determinamos que afortunadamente las condiciones y las situaciones estaban siendo favorables en el tema de salud, y determinamos que podríamos eliminar las etapas de retorno, de manera que prácticamente toda aquella institución que tuviera la intencionalidad de regresar cubriera los protocolos y se constituyera su comité de salud escolar, que es parte del protocolo establecido, pudiera empezar a tomar sus clases. Ante esta invitación, prácticamente todo el sector privado en Querétaro, bueno, yo como les decía, no habría quien no lo determinaba, ¿no? La verdad es que afortunadamente hubo una respuesta muy importante del sector privado y también de la educación media y superior. Tenemos importantes avances, tan es así que al 31 de diciembre del año pasado teníamos prácticamente en media superior un avance casi del 80%, ahorita ya andamos en el 99% de reincorporación, por ahí nos faltan algunas escuelas, y en el caso de superior también un avance importante, cerca del 80%, celebramos muchísimo que la Universidad Autónoma de Querétaro, que participa con el otro 20 precisamente, poco a poco ha estado incorporándose desde las reglas de su autonomía, pero han estado incorporándose. Entonces tenemos la confianza de que ese 20 que nos falta a partir de la noticia de la autónoma, bueno, pues se pueda convertir en un 100%. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Dónde teníamos por ahí el bajón, si me permiten decirlo de esa manera? Pues precisamente en educación básica. Compartimos las mismas dolencias que en Nuevo León respecto de la falta de habilitación de escuelas, el solo hecho de estar solas durante casi 2 años, bueno, pues ya implicaba un vidrio roto, fauna nociva, flora, y sí, claro, en algunos casos, por supuesto, instituciones vandalizadas, afortunadamente las menos, pero sí las existía. De manera tal que desde el 1 de octubre el señor gobernador anunció una serie de inversiones importantes que prácticamente están impactando. Estas inversiones para la habilitación estarían culminando su ejercicio el 31 de marzo y empezaron en una primera etapa del 1 de octubre al 31 de diciembre con una inversión de 65 millones de pesos, después del 1 de noviembre al 30 de enero con una inversión de 80 millones de pesos, y del 1 de febrero al 30 de marzo con 100 millones de pesos. Esto da un total de 245 millones de pesos que estarían interviniendo a prácticamente 3/4 partes de los planteles escolares de educación básica en Querétaro. También uno de los puntos en los protocolos es el kit sanitizante, y se estuvo comprando con una inversión cerca de 44 millones de pesos. Eso impacta prácticamente a todos los espacios de educación básica.
Respecto de las evaluaciones a las que nos referíamos, como sabemos, pues, inicialmente la evaluación de las pérdidas y los estatus, sobre todo de la situación socioemocional, no solamente de los estudiantes, sino de las comunidades escolares. Comentar que desde el año pasado el sistema de educación media superior en Querétaro cuenta con un instrumento homologado para el ingreso a las escuelas, y ahí se tuvo oportunidad, y ahora lo volveremos a hacer, de hacer esta evaluación, una evaluación de ingreso, aprovechando el examen y el proceso de admisión a media superior. Bueno, estaríamos apoyándonos otra vez en este instrumento que viene a sumar a aquellas otras evaluaciones que se están realizando a nivel superior por parte de las instituciones. Afortunadamente, las instituciones de educación superior, debido precisamente a la facilidad de sus propias comunidades, me refiero a los tamaños, ha tenido la oportunidad de estar muy cerca de las comunidades. En el caso de educación media y superior, también se tuvo la iniciativa de generar conversatorios, no solamente con las comunidades escolares, sino también con los propios padres de familia, en su caso, y también con los compañeros administrativos y docentes, porque lamentablemente hay que recordarlo, esto es una tragedia sanitaria, y en diciembre de 2020 hacíamos un censo respecto de cuánta gente tenía alguna pérdida, y estoy hablando de vidas, y prácticamente una tercera parte de las poblaciones escolares pues estaba de luto. Y esto, por supuesto, tiene un impacto importante en la educación de los estudiantes. Estos conversatorios se estuvieron dando, también se estuvieron haciendo algunos cuestionarios para conocer las situaciones. Afortunadamente, en Querétaro, buena parte de los estudiantes estuvieron en contacto. Los que no, en el caso de educación básica, la UCB, que es el organismo descentralizado del gobierno del estado, estuvo generando estrategias dependiendo de qué espacios se referían, desde el trabajo por WhatsApp, desde abrir las bibliotecas municipales, hasta también el perifoneo y el uno a uno con los estudiantes, ¿no? Ahorita también el Omicron nos vino a frenar aquella estrategia que teníamos del retorno a la escuela, y también hubo una recomendación del Comité Técnico de Salud de esperar a que esta ola pasara, de manera que a partir del 28 de febrero el Comité Técnico de Salud sesionó y nos dio la autorización para el retorno. Estamos en esta semana de retorno presencial al 100%. Ya ahorita el reporte que tenemos es halagador. Ya tenemos a 3 días, hoy es miércoles, a 3 días de haber dado la indicación de la presencialidad al 100%, el 47.88% de los niveles educativos públicos y privados están ya en esta modalidad presencial. Se ha dado este espacio de tiempo para adecuarse, porque también reconocemos que venimos de 2 años de un periodo de excepción que ya se estaba volviendo normal, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esta semana de acoplamiento, de retornos familiares, de dinámicas familiares que se están reorganizando, y esperamos que al final del mes de marzo, que también se entreguen buena parte de las escuelas que están siendo habilitadas por parte del organismo que en Querétaro se llama IFEC, de infraestructura, entregue alrededor de 900 escuelas que están siendo habilitadas. No sé si me pasé el tiempo, yo creo que sí, una disculpa. No se preocupe, secretaria. Pues muy brevemente, para poder abrir a la sesión de preguntas y respuestas, creo que de los retos que nosotros identificamos a partir también de sistematizar la información en los estados, se han referido algunos de ellos ustedes en cómo por un lado centrarse al flexibilizar
los currículums en los denominados aprendizajes imprescindibles, porque es poco realista pensar que van a poder las escuelas cubrir todo el currículum, y la necesidad y el reto pues presupuestal y político de poder negociar con las instancias sindicales en los estados, tanto de educación básica como en la media superior, para encontrar la manera de ampliar los tiempos de estudio que puedan servir para poder atender la afectación en aprendizajes. Es decir, tener en algunos casos clases, por ejemplo, los sábados, como están haciendo otros países. Ya se modificó en educación básica por parte de la SEP, se amplió 2 semanas el ciclo escolar, pero pues francamente 2 semanas no va a alcanzar para poder darle la vuelta a la afectación de 2 años. Entonces, esa parte me parece que reflexionar sobre esos desafíos de cómo pues, se necesitan recursos para convencer a los sindicatos de la media superior y de la básica de que estén dispuestos para poder ampliar pues, las jornadas de estudio y poder atender estos aprendizajes afectados por la pandemia. Hay una serie de preguntas en el chat y ahorita le doy la palabra a Octavio García de W Radio. Le preguntan varios compañeros de la prensa su opinión sobre la eliminación de las escuelas de tiempo completo, tanto en el caso de Nuevo León como en el caso de Querétaro. ¿Cuál es su opinión y si están estableciendo alguna medida para tratar de tener escuelas de tiempo completo a pesar de que no haya dinero federal para ello? No sé, secretaria Sofía Leticia, si quiere empezar, y ahorita le paso la palabra a la secretaria Marta. Sí, cómo no. Me gustaría, antes de contestar esa, mencionar desafíos que dejé, digamos, en el tintero. Obviamente, ampliar y maximizar el tiempo de clase, donde va directamente a qué pasa con las escuelas de tiempo completo, pero no solo para educación básica, sino también para media superior y superior. Y el desafío de la afectación a la formación técnica de educación media superior y educación superior tecnológica, dado que a lo mejor se pudo suplir en contenidos, digamos, más académicos, pero toda la parte de vinculación con la empresa y formación técnica, se está tratando ahora con un proyecto de Sello Nuevo León, lograr ese acuerdo con las empresas para el desarrollo de habilidades tecnológicas o técnicas vinculadas a la empresa. Respondiendo a la pregunta directamente, yo creo que fue una medida unilateral. No se discutió ni con gobernadores ni con secretarios y secretarias de educación de los estados. Me parece y me sumo a las protestas en la prensa y de los académicos. Y lo que estamos haciendo en Nuevo León, con todo el apoyo del gobernador, es ir paulatinamente recuperando las escuelas de tiempo completo que nosotros teníamos. Nuevo León tenía 842 y de esas 541 planteles o escuelas eran de tiempo completo con alimentación y 301 de jornada escolar ampliada de 6 horas. La diferencia es 8 horas y 6 horas. Lo que vamos a hacer en el resto de digamos, ciclo escolar que está, digamos, a la mitad, es sobre todo en el sur de Nuevo León, que es la parte mucho más vulnerable, tratar a partir de mayo, porque está vinculado al proyecto Hambre Cero para la alimentación, es, digamos, iniciar la escuela de tiempo completo. Es tarde en el tiempo escolar, pero es muy importante dejarla establecida y desde ahora empezar con escuela de 6 horas de jornada ampliada en esos municipios del sur de Nuevo León. Y de los polígonos de alta vulnerabilidad y pobreza, empezar ya con escuelas de jornada ampliada de 6 horas. Nuestra meta sería que todas aquellas escuelas de educación básica que tienen las posibilidades de ser de 6 horas, ¿en qué sentido tienen las posibilidades? Porque sabemos que en un mismo plantel confluyen a veces 2 o 3 escuelas en distintos turnos, esas no tendrían la posibilidad, pero todas aquellas que tienen la posibilidad, que en este sexenio pudiéramos dejar a todas las escuelas de Nuevo León de 6 horas. Partimos de la convicción de que 4 horas es completamente insuficiente y que en los polígonos de alta vulnerabilidad
la alimentación sí hace la diferencia en lo que se instaló hoy en la mañana, que es la ruta de igualdad para todos, la ruta de inclusión e igualdad para todos. Gracias, secretaria. Secretaria Marta. Sí, muchas gracias. Precisamente hace una semana se presentó el Plan Estatal de Desarrollo y uno de los desafíos a nivel de política pública social está precisamente la atención a los espacios, a las comunidades de marginación alta en Querétaro, y evidentemente las escuelas de tiempo completo resultan una estrategia muy importante para apoyar estas intencionalidades que cualquier gobierno pueda y deba tener. En Querétaro son 365 escuelas de tiempo completo en todo el estado. Nosotros estamos recibiendo la noticia, estamos por comenzar el análisis. ¿Bajo qué lógica? Bajo la lógica de conocer cuál es el nivel de participación que se deja de tener por parte de la federación, y lo que ha estado sucediendo en el gobierno del estado de Querétaro es reconocer cuáles son nuestras competencias, cuáles son nuestras facultades, y en ese marco mantener precisamente las condiciones que se ofrecen en nuestras escuelas de tiempo completo. No es la primera vez que nos sucede, y hemos estado saliendo adelante con pues el apoyo por parte de las participaciones estatales para que estos programas se mantengan en el estado de Querétaro. Octavio de W Radio tiene una pregunta. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestro Marco. Mi pregunta es para usted en el mismo sentido sobre las escuelas de tiempo completo. Ya dijeron las profesoras que es una medida unilateral de parte de la SEP, y es que también la organización Mexicanos Primero reprobó esta determinación al señalar que la escuela es nuestra, pues desde ahora pasa a ser abiertamente un programa de albañilería con fines electoreros, que aún teniendo como objetivo la mejora de la infraestructura, no tiene ningún enfoque específico que priorice la atención a los problemas que han obstaculizado o incluso imposibilitado un regreso a las aulas pleno. Además de que, bueno, dicen que la SEP está desacatando una orden judicial que ellos ya habían ganado en tribunales, pero que aún así van a seguir defendiendo esta postura. Si pudiera dar su opinión sobre este problema, porque incluso ayer la secretaria de Educación, Delfina Gómez, salió en la mañanera a defender su postura, ¿no? Diciendo que pues deberían de ir a las comunidades rurales más alejadas para que vieran que ese dinero que ya no se va a utilizar en las escuelas de tiempo completo, ahora se va a utilizar en las regiones más remotas del país, donde sí hacen falta muchos insumos para la educación. Gracias por su respuesta, maestro. Muchas gracias, Octavio. Aquí, sin querer comprometer a las secretarias, yo cuando escuché a la secretaria Delfina, pensaba, por ejemplo, en el caso justo de Querétaro y la Sierra Gorda, o los municipios del sur con altos niveles de pobreza en Nuevo León. Si la secretaria Delfina se habrá parado por ahí para entender los beneficios de las escuelas de tiempo completo y justo como en esos planteles se recibían alimentos, pues familias de menos recursos que pues sí son necesarios como parte de la nutrición, como un elemento imprescindible para poder crear condiciones de aprendizaje. También pensaba cómo la Auditoría Superior de la Federación, la semana pasada, cuando da a conocer su informe de auditoría, revisó el 16% de las escuelas beneficiadas por la escuela Es Nuestra, y apunta a varias cosas. Uno, y bueno, aquí lo podrán preguntar las secretarias, confirmar, que las autoridades educativas de los estados no tienen información sobre cuáles son las escuelas participantes de la escuela Es Nuestra. Eso lo está operando directamente la SEP con la Secretaría del Bienestar. Segundo, en el 50% de las escuelas que fueron revisadas por la Auditoría Superior de la Federación hay irregularidades. Irregularidades no solo de opacidad en el uso de los recursos, sino incluso comités de padres de familia
obligados a construir reparaciones de las escuelas sin ninguna supervisión técnica, porque no están interviniendo los institutos de infraestructura educativa de los estados para revisar que se estén haciendo bien las reparaciones de las escuelas, y se les obliga a que la construcción se haga con empresas específicas que los siervos de la nación le acercan a los comités de padres de familia, pues lo cual sugiere además problemas ya no solo de opacidad, sino de franca corrupción. Entonces, pues no veo cómo en la lógica federal el programa de escuela nuestra, como dijo ayer la secretaria Delfina, pueda ser la sustituto de la escuela de tiempo completo, que tenían un fin claramente para poder mejorar los aprendizajes, en particular de las comunidades más desafiantes en términos de tener menos recursos. Entonces sí me parece una decisión muy lamentable. Y pues no porque esté aquí en Nuevo León, reconozco el esfuerzo que se ha decidido para tratar de tener algunas escuelas de tiempo completo con los recursos propios. Ojalá que estuve presente en la presentación del Plan Estatal de Desarrollo de Querétaro la semana pasada. Dada la decisión del gobierno federal, el gobernador Curi haga reasignaciones presupuestales pues, para atender escuelas de tiempo completo, al menos en las comunidades de la Sierra Gorda, que son de las que tienen más pobreza, y que otros estados, Guanajuato y otros estados que tienen suficiencia presupuestal, pues empiecen a decir no podemos cerrar un programa que es fundamental para los aprendizajes de los menos favorecidos. Ojalá que esto sea así, Octavio. Hay otra pregunta por Gracias, parte maestro. de Daniel. Adelante, Daniel. Hola, buenos días. Ya había puesto por ahí unas preguntas para la secretaria Morales, pero las planteo por aquí. Una es preguntar, secretaria, ¿qué es lo que falta para que ese 2% de alumnos que todavía no regresan, no de escuelas, perdón, que todavía no regresan, mencionaba que va el 98%, entiendo, de estudiantes que han regresado, no, perdóneme, rectifico, 98% de escuelas abiertas y manejó 90% de alumnos que han regresado a presencial. ¿Qué es lo que falta para que el resto regrese totalmente a presencial? Esa es una pregunta. Y si me permite, la segunda es, ¿qué estrategias están utilizando para ese reforzamiento académico del que hablaba hace rato? Y si dentro de estas estrategias se contempla el aumentar el número de días del ciclo escolar, el número de horas en las escuelas, sobre todo el tema de alargamiento del ciclo escolar. ¿Va a ocurrir esto en el estado de Nuevo León? Gracias. ¿Respondo? Adelante, adelante, secretaria. Okay. Muchas gracias, Daniel Santiago. La primera, ¿qué necesitamos para ese 2% de escuelas? Necesitamos inversión. Estamos en este momento trabajando a marchas forzadas para que aquellas escuelas que Nuevo León informa del martes, presenté los números, que no tienen luz, que no tienen agua, que dependen de la inversión nuestra o, digamos, de trabajarlo conjuntamente con la Comisión Federal de Electricidad o con Agua y Saneamiento, podamos, digamos, acelerar la rehabilitación de las escuelas, y con el ICIFED, aquellas que tienen daños estructurales mayores. Para que ese 10% de los alumnos regrese, necesitamos distintas estrategias. Primero, en algún porcentaje, localizarlos. Se nos ha estado preguntando sobre la deserción, el abandono escolar más que la deserción, que es muy difícil calcularlo porque no sabemos si se movieron los estudiantes por cuestiones de trabajo y económicas de los padres a otra entidad o nada más se desconectaron del sistema educativo, pero sí calculamos el 14% en primaria y el 16% en secundaria. Y seguramente de esos también la reubicación en distintos planteles. Las escuelas que están en este momento, digamos, no habilitadas para un regreso presencial, obviamente también estamos dando esta atención a los estudiantes y los maestros, a los estudiantes en línea y a través de Escuela TV. Entonces, eso contestando a esa pregunta. ¿Qué estamos haciendo para
¿Qué estrategias estamos siguiendo para reforzar los aprendizajes? Bueno, en educación básica tenemos distintos programas. Uno directamente como un piloto a 50 escuelas para poder dar ese seguimiento, evaluación, seguimiento y medición de impacto, nada más de aprendizajes fundamentales y de las habilidades del siglo XXI, tomando la educación socioemocional como el vínculo o el pegamento, digamos, de eso. En educación media superior, tenemos también una estrategia colegiada, la evaluación que se hizo conjuntamente con esta iniciativa de calidad con equidad, de equidad con calidad, nos permitió elaborar con los subsistemas y cada uno de los directores de los planteles una ruta de mejora de los aprendizajes, en los aprendizajes imprescindibles, y se tiene esa ruta a compartir por cada plantel y por cada colegio, por así decirlo, o grupo académico en cada una de los planteles, en matemáticas, en comunicación, en ciencias y también en la parte socioemocional. Entonces, sí estamos tomando la evaluación inicial como de alguna manera el ancla para analizar cómo mejoramos esos aprendizajes imprescindibles y fortalecemos las habilidades del siglo XXI. En el caso de educación media superior, con este proyecto de Sello Nuevo León, también recuperar a los que ya se graduaron sin habilidades tecnológicas vinculadas a la empresa, poderlo hacer, y con los que están en este momento en último semestre, también hacer esa vinculación de habilidades técnicas vinculadas al mundo del trabajo. Hay unas preguntas también para la secretaria Martelena. Nos preguntan de qué tamaño está siendo el ausentismo ahora que se anunció esta semana el regreso a clases presencial ya del 100%, y, y también hay la pregunta de cuántas escuelas realmente después de que se hizo la invitación, según lo que recuerdo fue 47%, lo mencionó en su presentación, solo confirmando que ese es el número de escuelas que se han incorporado ya a la presencialidad en Querétaro. Sí, doctora Marta. Sí, muchas gracias. Debemos recordar que el día jueves es cuando el Comité Técnico de Salud sesiona y al siguiente día, el día viernes, nos lo hacen de manera formal. Si bien las escuelas, ya muchas de ellas estaban trabajando de manera híbrida, a distancia, no sé cómo decirlo, depende del nivel educativo, pero no presencial. Eso abonó mucho al apoyo de que las escuelas ya estuvieran preparadas. Lo cierto es, porque insisto, venimos de dos años donde los estudiantes traían ya una dinámica y las comunidades familiares también. Las familias estaban acostumbradas a 2 años de unos estaban en la escuela, otros no, me conecto, etcétera. Y lo comento todo esto porque repito, el día viernes es cuando nosotros nos lo comunican de manera formal. Afortunadamente, el mismo viernes, el sindicato de maestros, el CENTE, la sección 24 en Querétaro, emite un comunicado apoyando esta medida por parte del Comité Técnico de Salud, y es cuando empezamos la socialización de este anuncio. Tanto la Secretaría de Educación como UCEBEC emitimos comunicados al respecto de invitar al 100% de la presencialidad, pero también entendemos, como lo decía hace rato, que las dinámicas no solamente familiares, sino también escolares. Por ejemplo, CONALEP particularmente tenía ya una estrategia de planeación educativa de aula invertida. Entonces, bueno, ellos están en este proceso de regresar a la normalidad, de manera que, más que ausentismo, recordemos que estaban de manera híbrida. Entonces, al mismo tiempo que se abre la escuela, también se mantienen los espacios que se habían habilitado, llámese plataformas, WhatsApp, lo que se hubiera generado, páginas web, etcétera.
están sucediendo al mismo tiempo estas dos posibilidades, previendo precisamente el acoplamiento natural tanto de las instituciones como de las comunidades escolares. Decir que el retorno, efectivamente, Marco, al día 22 de febrero hubo un avance en el regreso del 47.88%, y al día de ayer, 1 de marzo, si me permiten decirlo, 48.14%. Aquí qué es lo que falta. Repito, ahí donde tenemos el bajón de cifras, es precisamente en educación básica, que el Instituto de Infraestructura del Estado entregará 900 al final del mes de marzo, que prácticamente es una cuarta parte de la cantidad de escuelas. Entonces, en el mes de marzo es cuando estaremos viendo este incremento importante por parte de básica, porque como les decía, tanto media, que está en el 99%, como superior, que está por ahí rayándole al 80%, como ya venían en estos esquemas híbridos, es mucho más fácil y mucho más natural el regreso presencial de manera sostenida. Entonces, este 48.14% estamos seguros que irá aumentando conforme pase el mes de marzo y se vayan entregando las escuelas. Hilda, tienes la mano levantada. ¿Quieres hacer tu pregunta? Sí, muchas gracias. Para la secretaria, buenos días a todos y a todas. Para la secretaria Marta Elena Soto, solamente detallar, si nos pudiera dar las cifras por nivel educativo de cuántas escuelas se han estado incorporando a estas clases presenciales al día de ayer y sobre todo, bueno, ahora esta semana que se anuncia que sea obligatorio para todos. Muchas gracias. Claro que sí, está larga la lista, pero bueno, con todo gusto. Educación inicial, han retornado 71 escuelas, esto significa el 75%. Estoy hablando de públicas y privadas, haciendo la aclaración. Educación preescolar, ahí vamos lentos, se han incorporado 553 escuelas que representan el 36%. En el caso de primaria se han incorporado 729 escuelas que implican el 48% del total. De escuelas secundarias se han incorporado 298, que es el 53%. En el caso de educación media superior se han incorporado 256, que es el 99%. Y en el caso de educación superior estamos por encima del 70%, perdón, de 70 escuelas, que implica más o menos un 70%. En global, como lo decía hace rato, es 48.14% de todos los niveles, públicas y privadas. Secretaria Sofía Leticia, pregunta Laura Toribio de Excelsior, ¿cuál es el presupuesto que requerirá Nuevo León para poder lograr lo que mencionó hace ratito, de que todas las escuelas en el estado lleguen a ser de jornada de 6 horas allá? Lo que me siento confiada de compartir es el presupuesto que tengo, porque como dicen, más vale pájaro en mano, ¿no? Aquí tengo 120 millones para este año para impulsar las escuelas de tiempo completo, yéndome sobre todo, excepto en aquellas zonas de alta vulnerabilidad y pobreza, a escuelas de 6 horas. Obviamente, para cumplir la meta durante el sexenio de que todas las escuelas que tienen esas condiciones de Nuevo León sean de 6 horas, pues obviamente se va a requerir invertir mucho más, pero al menos ese recurso lo tengo ya asegurado y estamos gestionando con el gobernador a partir de su gran compromiso también con esta ruta de inclusión, igualdad para todos, que podamos incrementar el presupuesto para que todas las escuelas en zonas de vulnerabilidad puedan tener desde agosto ya las escuelas de tiempo completo con 8 horas. Pero lo voy a declarar cuando tenga el dinero en la mano. Por lo pronto sí puedo decir que todas las del sur del estado, conjuntamente con el programa Hambre Cero de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, van a ser de 8 horas.
y las de los polígonos de alta vulnerabilidad de la zona metropolitana de 6 horas. Perfecto. Ya casi para terminar, solo habría que recordarles, lo puse en el chat para los compañeros de la prensa, que cuando se hablaba de las escuelas de tiempo completo, pues sí es muy llamativo que 18,000 de ellas, de las 25,000, se encontraban en 825 municipios de mayor pobreza. Por lo tanto, o sea, sí es el recortar este programa solo confirma que pues eslogan de primero los pobres es eso, un eslogan, porque en materia educativa, pues lamentablemente las decisiones van en sentido contrario y van a afectar en particular a los menos favorecidos de la sociedad. No sé, secretaria Marta-Elena, secretaria Sofía Leticia, si para concluir esta conversación con las amigas y amigos de la prensa, si hay algún mensaje final que quisieran ustedes dar. No sé si quiere en este caso empezar ahora la secretaria Marta-Elena y posteriormente la secretaria Sofía Leticia. Pues nada más agradecer el espacio, muchas gracias por permitirnos transmitir qué es lo que se están haciendo los esfuerzos en los estados. Comentar que creo que los ingredientes que se abonarían a efecto de tener políticas públicas muy certeras en el tema, yo he insistido que tanto a mi compañera Sofía Leticia como a su servidora nos tocan dos cuerdas. Una, la de los retos educativos pues, que siempre enfrentamos en educación, y por otro, los retos que nos está disponiendo la pandemia, ¿no? Hoy caminamos en esas dos partes, y me parece que los elementos de análisis pudieran ser tomar el conocimiento de las regiones, de las comunidades, a partir de lo que las propias secretarías de educación de los estados pudiéramos participar a quien determina finalmente las políticas y las administraciones financieras en este país, porque creo que es muy complicado determinar políticas públicas tan homologadas cuando en los propios estados, simplemente hablando de Querétaro, a una hora de distancia tenemos una comunidad muy importante con un nivel de rezago importante, y no lo creeríamos en un estado pues pujante y muy productivo como lo es Querétaro, que tenemos a una hora la comunidad en los municipios en el municipio de Amealco, por ejemplo. Y creo que sería un error para Querétaro y para quien determine, repito, las políticas públicas de asignación de recursos, pensar en un Querétaro homologado. Me parece que creo que la riqueza y los aliados por parte de los estados con la federación para tener políticas públicas muy certeras sería el abono que desde las secretarías pudiéramos nosotros generar para ver dónde es más pertinente la determinación de tal o cual estrategia, ¿no? Ese sería mi mensaje, y otra vez agradecer a los medios de comunicación la participación, y un saludo, Sofía Leticia, como siempre. Gracias, Marco. Gracias, doctora Marta-Elena. Sofía Leticia. Bueno, primero también agradecerte a ti, Marcos, agradecer a los medios y a Marta por esta oportunidad de dialogar y de aprender conjuntamente. Y en ese sentido yo pondría primero una felicitación a la iniciativa de Equidad con Calidad y México Evalúa, por darnos las herramientas que nos va a permitir no solo este conversatorio, sino conversatorios al interior, en mi caso de la Secretaría de Educación, con los grupos de las subsecretarias en mi caso, y poder analizar los datos y los retos que presentan. Entonces, sigan haciendo este ejercicio, nos hace bien mirarnos críticamente, y nos hace mucho bien también escuchar a los medios sus preguntas y saber cuáles son todavía los talones de Aquiles que tenemos. El otro, desde mi condición de género, sí me gustaría decir que tenemos que repensar desde las secretarías de educación, y sobre todo las dirigidas por mujeres, esta igualdad sustantiva ante la ley, pero también
la equidad en términos del número de jóvenes, hombres y mujeres que transitan de la secundaria a media superior y de media superior a educación superior, sobre todo porque la pandemia, por ejemplo, el 40.7% de las mujeres se vieron afectadas laboralmente solo por el hecho de ser mujeres y tener esta doble o triple responsabilidad de cuidar a los otros, de esta ética del cuidado que dejó en el desempleo a muchas mujeres, y también me consta muchas jóvenes de secundaria, que ya sea que no terminaron la secundaria o terminando la secundaria se tuvieron que tomar un tiempo. Entonces, sí poner sobre la mesa el análisis desagregado por sexo para analizar las condiciones, cómo nos ha afectado de forma distinta, y poniendo en el centro nuestro compromiso de educación inclusiva y de inclusión educativa en momentos donde la crisis económica, la pobreza, hoy en la mañana se hablaba en Nuevo León que nos deja la piel erizada, que subimos de 0.7 a 2.7% la pobreza en el estado. Obviamente que la pobreza no sube nada más sola al ser un fenómeno multidimensional. Nosotros como educación tenemos un gran papel que jugar, y de nuevo coincido contigo que si se hubiera hecho un análisis de a quién están sirviendo las escuelas de tiempo completo en cada entidad federativa, seguramente se hubiera a lo mejor eliminado el 10%, pero no todas, porque están realmente, en nuestro caso, incidiendo, y por eso es tan importante rescatarla, en la reducción de esa pobreza que queremos, no nada más regresarla al 0.7, sino de alguna manera eliminar la extrema pobreza. Pues muchísimas gracias a las dos secretarias, nuevamente, primero por su disposición a este diálogo franco, a nuestros compañeros de la prensa por estar interesados en este tema educativo, máxime pues, los múltiples retos que se están enfrentando en el país y en donde vale la pena recordar pues cuáles están siendo las perspectivas en las entidades federativas. No todos es a través del prisma de la Secretaría de Educación Pública Federal, y ojalá que mayores estados estén dispuestos a compartir las experiencias y como se mencionó, a tener la apertura para que pues sí, puede haber perspectivas críticas, pero siempre con un propósito constructivo para mejorar las oportunidades de educación en nuestro país. Muchísimas gracias nuevamente. Me gustaría nada más decir a lo que tú comentaste, sí estamos dispuestos a crecer en las entidades federativas y a obtener la mayoría de edad para tomar las decisiones que nos ayuden como Estado a crecer, cada uno bajo las condiciones que estamos enfrentando. Muchísimas gracias. Marco, Sí. disculpa, ¿podrías repetir el tema de el número de las escuelas que van a ver afectadas por la desaparición de los tiempos? Están en el chat, completos? pero te las repito. Sí, lo que pasa que 18,100, solamente por audio. Voy. Son 18,108 escuelas desaparecen, de las que desaparecen del total de 25,143 que constituían el programa, y esas 18,108 estaban en 825 municipios de mayor pobreza, por lo cual se confirma, insisto, que esta idea que primero los pobres puede ser un eslogan, pero en materia educativa las acciones del gobierno federal van en sentido contrario. Te lo agradezco mucho. Gracias. Pues muy buenas tardes, y con esto damos por concluido el evento, y nuevamente gracias doctora Marta, doctora Sofía Leticia por acompañarnos y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, nos vemos. Hasta Gracias luego. por todo. Adiós. Hasta luego.